Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro programa de todos los días. Hoy iniciamos este programa. Vamos a seguir reflexionando sobre el capítulo 20 del Éxodo. Estamos aquí, pero de una forma especial estamos mirando y centrándonos más en lo que significa verdaderamente la ley como tal. Y mirar un poco también a Moisés, ¿verdad? Como el que es el mediador, es el pontífice entre Dios y el pueblo, es el que trae la ley, el que interpreta la ley. Esto es tan importante, ¿verdad? Cuando nosotros lo entendemos desde la palabra de Dios, porque de aquí también surgirán después todos los otros elementos como continuación. Dentro del judaísmo sabemos que después nace el cristianismo. Dentro del cristianismo nosotros sabemos cómo se va desarrollando y todas estas figuras e imágenes tan importantes del Antiguo Testamento que vuelven a reproducirse desde la palabra de Dios, desde la Biblia, en el cristianismo, en la iglesia. Bueno, miremos un poco entonces hoy, en este día, nuestra reflexión, el nexo de la ley con la alianza. ¿Cuál es este nexo? ¿Cuál es la unión? ¿Qué es lo que está uniendo y qué es lo que lo está atando? Hace que no salga uno del otro, de la ley con la alianza, ¿verdad? Ley, Torah, con el Berit. Berit, ya decíamos que es más bien el fundamento, amplio, grande. Es el hacer la paz, decíamos de cierta manera, pero para eso necesito una Torah, necesito una ley, es decir, necesito legislaciones, necesito leyes concretas, leyes que me hagan entender cómo llegar, estilo estrategias. Entonces yo puedo leer y puedo decir, para llegar a tal objetivo sea Yapona Pea. Estos son los elementos entonces de la estrategia. Esto significaría la ley. El nexo de la ley con la alianza explica que Israel no haya otra ley más que la de Moisés. No hay otra ley más que la de Moisés. Y esto lo recalca y lo dice continuamente la escuela deuteronomista. No hay otra ley, no hay otra ley. Simplemente esta. Esta es la única entonces que nosotros tenemos aquí, nos dice la que está en relación a Moisés. Ahora, si vamos a ir mirando por debajo, como decimos siempre, porque leyendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que buscar después las causas. Esto es lo que decíamos, una interpretación histórico-crítico, ¿verdad? Histórico-crítico, que tiene que buscar, tiene que ir adentro, tiene que ir a lo elemental y fundamental. Y aquí vemos que no hay otra ley más que la de Moisés. ¿Qué significa esto? Moisés es el mediador de la alianza sobre la que está fundada la antigua economía de la salvación. Entonces, ¿por qué esto? Porque verdaderamente se tiene que presentarle a Moisés como este mediador, es la continuidad, es entonces el pontífice el que une, decíamos. Nosotros cuando leíamos el libro del Éxodo, el Éxodo 20, desde el 18 en adelante, ciertamente, ahí nos presentaba ese temor de Dios, ¿se acuerdan? Hablamos incluso del temor de Dios y hablábamos ya ahí en esa oportunidad de la mediación de Moisés. Nos decía, y dijeron a Moisés, háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Que no nos hable Dios, porque moriremos. Aquí también entonces hay una conciencia grande del significado del temor, por eso hablamos del temor de Dios.
el respeto a Dios, lo luminoso. Con Dios, entre comillas, vamos a decir así, con Dios no se juega. Ay, la gente, con Dios no se juega. Además, con Dios no se juega. Es decir, Dios es tan grande, Dios está tan por encima de nosotros, que entonces es como decir, con Dios no hay que jugar. Con Dios lo que hay que hacer es respetarlo, mirarlo y decir verdaderamente es un Dios que me ama, que me quiere en su misericordia. Mira todo lo que... Entonces es tan grande para mí que yo tengo que respetarlo. Pongamos un ejemplo, tal vez un poco, no sé si llega a tanto, pero tendría que ser también más o menos algo parecido, ¿verdad? Como un reflejo de todo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, tu papá o tu mamá. Y andé con una vez ella, hey, bicha, ¿verdad? Con papá no se juega, o con mamá no se juega. O la figura de papá o la figura de mamá no se juega. Ambas eres biopea. ¿Por qué? Y solamente cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, el significado profundo de quién o qué significa esa persona, papá, mi mamá. Nosotros estamos aquí gracias a ellos, quiera o no quiera, desean de humo de hueruba, por lo menos genéticamente nomás vamos a hablar, biológicamente nomás hablemos un poco. En el aspecto antropológico que vamos un poquitito más, ¿verdad? Porque ahí ya entra también otros elementos, ¿verdad?, de la antropología. Pendemon garúa, pendemon cambúa, pendemon gacuaba. Entonces todos estos elementos antropológicos también ya te hacen pensar, ¿verdad? Y te dice, bueno, y de ahí viene ese respeto, ¿verdad? Entonces algunas veces uno puede quejarse, bueno, pero mi papá esto, mi papá aquello. Uno puede decir, pero mi papá era un campesino, mi papá era uno que apenas no sabía ni leer ni escribir, llegó a doctor, abogado, cualquier cosa. ¿Tú le respetás o no le respetás? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Entonces, cuando aquí también nos está hablando de un Moisés, ¿verdad?, como mediador, es justamente porque entiende esa figura, el pueblo entiende esa figura. Con Dios no se juega en este sentido. No es también como un Dios alejado, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de ese temor, ¿verdad?, de Dios, ese respeto inmenso, infinito, que tiene que salir desde adentro. ¿Verdad? Que gracias a Dios, nosotros vivimos, existimos y fuimos llamados a la vida. Por lo tanto, Moisés aparece así, decíamos, como mediador de la alianza sobre la que está fundada esta antigua economía de salvación, es decir, el mediador por el que Dios da a conocer a su pueblo las exigencias que de ellas se desprenden. Es Moisés el que nos da a conocer todo lo que Dios nos pide entonces a través de ese mediador. Japeama dice, donde Moisés entonces está representando al pontífice, al mediador, quiere decir que le representa también a tu papá. Moisés le representa a tu mamá. Moisés le representa a esa persona que está haciendo de mediador. ¿Para qué? Para que el pueblo viva las exigencias de la ley. ¿Quién te ayuda a vos a que puedas respetar a Dios, a que puedas amar a Dios? Tu mamá que te enseñó, tu papá que te enseñó las primeras oraciones, el catecismo, o tu catequista, tu maestra, tu amigo, tu amiga, en fin, varias posibilidades. Vamos a seguir reflexionando sobre este misterio tan grande del amor de Dios que se realiza, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más en De Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos
visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos verdaderamente entrando cada vez más en este significado, ¿verdad?, de lo que es en el contexto de la alianza, el hecho de que Moisés sea pontífice, ¿verdad?, es decir, sea el mediador, la ley de Dios que nos llega a nosotros a través de una mediación, de un mediador. Y por eso concluíamos el bloque anterior diciendo que justamente es mi papá, mi mamá, la persona que me ama, que me quiere, y que me va haciendo descubrir a Dios mismo, me hace descubrir a Dios mismo, ¿verdad?, a entender a Dios mismo. Por lo tanto, seguimos un poco mirando, ¿verdad?, lo que nos dice esta palabra de Dios. Tenemos que entender que este hecho esencial se traduce en los textos de dos maneras para entenderlo. Ningún legislador humano, ni siquiera en la época de David o de Salomón, pone jamás su autoridad en lugar de la del creador de la nación, ni la añade a esta, ni siquiera Ezequiel lo hace así.
Es decir, nadie se pone en lugar de Dios. Nadie se pone en lugar de Dios. Incluso aquí te va poniendo, ¿verdad? Otros ejemplos. Ni Ezequiel, ¿verdad? Que está inspirado. Ezequiel que recibe la palabra de Dios para decirlo. A pesar de que esta inspiración después se mete con la Torá, no. Siempre te está diciendo, mira, yo soy simplemente un mediador, soy un pontífice. Soy aquella persona que quiere transmitir y darte a conocer. Es lo que nosotros siempre insistimos, ¿verdad? Desde la palabra de Dios, y tenemos que entenderlo muy bien. Porque el peligro, ya subrayado en otras ocasiones, el peligro es cuando nosotros queremos o decimos que yo me confieso con Dios, yo hablo con Dios, yo le escucho a Dios, solamente Dios me dice a mí. Entonces ese es un peligro, el peligro que nos lleva después, ¿verdad?, al egoísmo, al encerrarnos, yo y Dios, yo. Y entonces, y lo demás, y lo que está a tu lado, mía, jaguar, aire y etcétera, mía, uiroita. No, recuerden, no, la palabra de Dios es impresionante, porque en un momento, hasta incluso, la palabra de Dios se manifiesta, o Dios mismo. ¿Saben quién también llega a ser un pontífice? Un burro que le habla a Balaán. Un burro, imagínense. Es decir, que Dios necesita verdaderamente de todos. Entonces cuando uno quiere decir, yo me confieso con Dios, yo hablo con Dios, yo y Dios, y nadie, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me diga nada. Eso es muy peligroso, porque ahí sí que vamos contra la misma palabra de Dios, ahí estamos yendo contra la Biblia misma. Porque la Biblia lo que nos está dando a entender es que Dios se manifiesta siempre, como decía Santo Tomás de Aquino, por causa segunda, es decir, a través de las cosas, a través de los hermanos, a través de las situaciones. En ese lugar en que Dios nos habla, que es nuestra realidad, donde nos encontramos, entonces nosotros comprendemos bien lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere transmitir. Y eso lo encontramos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, es viceversa esto también, ¿verdad? Los textos legislativos se ponen siempre en boca de Moisés. Es decir, con esto nosotros encontramos autoridad. ¿Quién es el que nos habla? Y en el marco narrativo de la permanencia también en el Sinaí. Por una parte, siempre es el creador, ¿verdad? Ponemos en boca del creador. Es el que crea, es el que organiza, el que da la vida. Pero también al revés, muchas de estas palabras ponemos también en boca ya de Moisés. ¿Pero por qué se ponen en boca de Moisés? Porque nosotros ya entendemos, o por lo menos el autor sagrado en la Biblia, ya entiende que Moisés es un mediador. Moisés es el que va al frente. Pero en todas partes encontramos esto, y no será solamente Moisés. Si ustedes miran más adelante el libro de Josué, en otra oportunidad nosotros ya hemos leído, ¿verdad?, ese capítulo primero, del 1 en adelante, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, que te presenta, ¿verdad?, a Moisés entonces como ¿quién? El servidor del Señor, es decir, el pontífice del Señor que estaba ahí, a su mano, el que dirigía, era el líder, era el que llevaba adelante al pueblo. Entonces, mira, ahora el Señor se dirige a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Ahora el Señor se dirige a otro. Omanoma Moisés. Omanoma. Va y dice la Omanoma. Omanoma dice que es una criatura, que es un hombre, que no es Dios, ¿viste? Que no es Dios. Ni Moisés decía, yo me confieso con Dios. Yo, y nada más. Sino que aquí te está demostrando, bueno, Moisés, vos cumpliste una misión importante. Escuchaste a Dios, transmitiste a Dios. Ahora, mi hijo querido, pasó tu tiempo, listo, va a descansar en paz. Recuérdate, Moisés, que eres polvo y que al polvo volverás. Pero la historia continúa, Vos hiciste tu papel creatural. Ahora Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero le dice, ahora viene lo importante, lo imperativo,
Ahora le dice a Josué, levántate, dale, que cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré ellos a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán las plantas de sus pies. Perecola vende pontífice, perecola vende líder, perecola vende huerajaba en jamás vea, a Josué con ahí. Mi siervo Moisés, pero ahora Moisés, listo, ya cumplió su papel, ya está viejito, le dejamos descansar. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos bien lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es historia de salvación. Esto es historia de salvación. Es decir, Dios entra en nuestra historia, Dios entra en nuestra vida, Dios entra en nuestra realidad. Dios entonces no quiere hacer cosas súper extraordinarias, aquello que está por encima de nuestras propias fuerzas, sino que Dios se manifiesta verdaderamente a través de nuestras cualidades, de nuestras riquezas. Cada uno de nosotros es un Moisés, cada uno de nosotros es un Josué, cada uno de nosotros es un David, lo que sea, pero cada uno de nosotros tiene después que rendir cuenta ante Dios, ¿verdad? Porque somos todos pontífices en nuestra familia, en nuestra casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu lugar de trabajo, todos somos pontífices. Importante tomar conciencia y llevarlo adelante. Bueno, volveremos enseguida a reflexionar sobre este punto esencial, elemental, lo que significa la ley entonces en nuestra vida. Volvemos con más ñan de Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñan de Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Apagamos la primera velita de ñan de Yarañé el 6 de julio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia ñan de Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de ñan de Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP,
hacemos. Seguimos nuestra reflexión desde nuestro programa, nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Estamos nosotros principalmente elucubrando un poco, pensando, reflexionando, utilizando todos los elementos, ¿verdad?, que nos puedan hacer entender mejor este capítulo 20 del libro del Éxodo. Nosotros habíamos leído ya del 1 al 17 primeramente, hemos reflexionado el Decálogo, después también la continuación, ¿verdad?, que iba hasta el 21, 18, 21, el temor de Dios y también aquí la mediación de Moisés. Pero ahora queremos seguir un poco más, ¿verdad? O sea, seguir reflexionando, profundizando sobre esto de la relación que existe, la ley, la Torá, la ley, la Torá, y al mismo tiempo el Berit o la alianza. Decíamos que uno significaba dentro de la macroestructura, lo general, lo amplio, casi diría como ese objetivo hacia donde nosotros estamos apuntando, ¿verdad? Y la ley ya sería casi como las estrategias necesarias, qué es lo que nosotros tenemos que hacer concretamente para poder vivir esta alianza, este Berit. Ahora miremos otro aspecto. No quiere decir que la Torá no se desarrollara con el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de la ley por la ley, simplemente, ¿verdad? Porque la Torá serían estas leyes que de cierta manera en el Antiguo Testamento se presentan bien rigurosas. Pero ¿por qué decíamos que se presentan estas leyes bien rigurosas? Recuerden que detrás tenemos el trasfondo que existe detrás de esto, fue la experiencia del exilio. Fue una experiencia catastrófica, una experiencia muy dolorosa para el pueblo de Israel. Ellos en su reflexión dicen, nosotros fuimos al exilio porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. ¿Se acuerdan incluso que nosotros habíamos hablado de nuestra teología de la retribución, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la teología de la retribución, nosotros hablábamos y decíamos que ellos reconocen que hemos pecado, entonces quiere decir, viste, la falta de Dios, hemos pecado. Dios nos ha castigado, por lo tanto, nosotros tenemos que volver a arrepentirnos y entonces Dios nos va a devolver lo que hemos perdido. Bueno, esta es la estructura, la macroestructura, ¿verdad?, para escribirse la Biblia, o por lo menos para ordenarse la Biblia. Y ante esta situación tenemos que entender lo que dice aquí justamente, que la Torá se va también desarrollando, va agregando elementos nuevos con el tiempo. ¿Por qué? Porque va respondiendo a la necesidad del pueblo y de la gente. ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Cómo tenemos que vivir nuestras leyes? Ahora, esta crítica interna descubre en ella, con toda razón, conjuntos literarios de tono y de carácter variados, conjuntos de leyes con tonos algunas veces mucho más duros, otros también un poco más suaves, más tranquilos, ¿verdad? Pero todos son variados, pero responden siempre a la necesidad, a una necesidad del pueblo, de la gente. Esto indica que la herencia de Moisés se transmitió por canales diversos correlativos a las fuentes del Pentateuco. Este es otro elemento también. Quiere decir, claro, nosotros al inicio decíamos que la Torá, según el aspecto general, tradicional, ellos nos decían que la ley, ¿verdad?, la Torá fue escrita toda, los 5 libros por Moisés. Pero después ya algunos estudiosos, ya de 1700, tal vez antes, algunos comienzan a cuestionarse y a darse cuenta y decir, pero parece que esto es imposible, que uno solo o Moisés escribiese todas estas cosas. Van descubriendo con ciertas palabritas, ciertos pasajes que se encuentran dentro del texto bíblico, donde nos abren los ojos y nos hacen entender estos textos, estas literaturas que no fue Moisés, ¿verdad?, ni Moisés el que escribió, y por otra parte, que también hay, parece un conglomerado de leyes, conglomerado de narraciones, perícopas, que tienen tiempos diferentes incluso, responden a necesidades diferentes, responden a situaciones diferentes. Por lo tanto,
aquí estamos hablando que parece que todo esto se transmitió por canales diversos, correlativos a las fuentes del Pentateuco. Correlativos, es decir, correlación, relación, ¿viste? Si ya es correlativo, quiere decir que ya hay varios, pero que están unidos, es decir, hay una relación entre ellos, cooperativa, correlación. Hay una relación entre estos textos. Y entonces quiere decir que no es ni una sola persona, pero sobre todo lo que nos quiere dar a entender que los textos legislativos, las leyes entonces, están respondiendo a situaciones diversas y están respondiendo a tiempos diversos también. Y claro, porque la Biblia, no es que uno viene y se escribe ahí en 2 horas, en 3 horas o en una semana, alguien se sienta y comienza a escribir y dice, bueno, nada, la aprende Biblia, no. Aquí hay todo un proceso, aquí hay toda una reflexión y que tardaron años y años, ¿verdad? En esa reflexión y en ese deseo justamente de entender lo que Dios estaba queriendo decir a su pueblo. Por otra parte, repetidas veces fue refundido, adaptado a las necesidades de los tiempos, completado en puntos de detalle, 3 elementos básicos, ¿viste? Para que entendamos mejor aún cómo estas leyes se van escribiendo y cómo van surgiendo. Dice, repetidas veces fue refundido, es decir, cuando aparecían leyes semejantes, cuando aparecían leyes que más o menos respondían a la misma necesidad, ¿qué se hace? Refundir, es decir, 1, 2 o 3 leyes que existen y que más o menos son parecidas, se funden en uno, se hacen leyes más bien que sinteticen varias leyes que se parezcan, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte también, adaptado a las necesidades de los tiempos. Qué lindo esto. Adaptado a las necesidades de los tiempos. Nosotros hoy lo hacemos esto a través de una exégesis, ¿verdad? Una exégesis profunda. Después hacemos una interpretación, interpretar bien lo que quiso decir en aquel tiempo, pero sobre todo, después nosotros eso lo ponemos, ¿verdad? Como una aplicación. Y cuando estamos hablando de aplicación, nosotros estamos hablando de una reinterpretación de todo lo que se vino diciendo, de todo lo que hasta ese momento nosotros entendemos y tenemos ante nosotros, lo presentamos como algo nuevo, lo reinterpretamos y dice que lo vamos adaptando a las necesidades. Y esto es lo importante, porque lo vamos adaptando y lo vamos completando de acuerdo a las necesidades del tiempo. Porque el tiempo va cambiando, las personas van cambiando, las leyes van cambiando. ¿Cómo nosotros ahora la vamos a readaptar? Recuerden que incluso dentro de la iglesia, recuerden que dentro de nuestro caminar de iglesia, siempre están los valores fundamentales, siempre están así como decíamos, las leyes apodícticas, eso que no se puede cambiar. Están las leyes apodícticas, invariables, ¿verdad? Los valores, los elementos principales y fundamentales, esenciales, que hacen a la esencia, por eso esenciales, que hacen la existencia del hombre, de la persona. Mi diga tu iraña cambia. No robarás, y bueno, eso no puede cambiar. No matarás, eso no puede cambiar. Ahora, las leyes irán respondiendo a esa necesidad y bueno, de acuerdo a cómo también el tiempo va evolucionando, sin cambiar el valor fundamental en esa relación con los hombres, ¿verdad? Entonces, fíjense, les doy un pequeño ejemplo de no matarás, por ejemplo, que sucede en una interpretación primitiva. Si uno iba y mataba a alguien, ese otro podía ir a vengarse, pero oye, vos no mataba a uno, le mataba a toda tu familia. Si vos le matabas a uno de su familia, él venía y mataba a toda tu familia. Bueno, después hay, con Hammurabi, va adelante y uno dice, no puede ser eso. Entonces Hammurabi dice, no,
Si vos mataste a uno, vos tenés que matar solo a uno. Ojo por ojo, diente por diente. No, más de eso no. De yucano dos, peajo llegué yucán porque de yucama area busama. Ojo por ojo, diente por diente. Después llega Jesús, ¿viste? Hay un proceso. Jesús dice, ama a tu enemigo, perdona al enemigo, reza por tu enemigo. Tú ya la diferencia. Se dan cuenta cómo va cambiando entonces el tiempo, queridos hermanos, en su interpretación también. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este aspecto, volviendo enseguida con más ñande yara ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Apagamos la primera velita de Ñande Yara Ñe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yara Ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñande Yara Ñe en este bloque que le llamamos justamente ¿qué hace la iglesia? Y la iglesia es ciertamente preocupada siempre por sus hijos, de tantas personas que sienten el mal en sus vidas, ¿verdad? O lo que nosotros le llamamos la acción del demonio, decimos, ¿verdad? Y entonces también hay toda una pastoral del exorcismo, una pastoral que está en este tiempo a cargo del padre Francisco Silva, que tiene todo un equipo también. Como hemos escuchado en los primeros días, hay todo un protocolo y existe también todo un seguimiento, no simplemente a nivel espiritual, ¿verdad? Sino que también, antes que nada, a nivel de la ciencia, porque esto es un tema muy delicado. Padre Francisco, sobre todo queremos seguir un poco, ¿cómo es que se da esta atención una vez que te pasan los datos, sobre todo como estábamos escuchando los primeros días, con respecto al protocolo, ¿verdad? Haciendo
casi como una selección, ¿verdad?, de estas personas, y después dice, bueno, Padre Francisco, ahora te pasamos los datos. Sí, y de hecho que a todas las personas que recurren a nosotros las atendemos, y todo ese procedimiento que se hace y pasan las personas por la secretaría haciendo el protocolo, de igual manera después ellos quieren hablar con el sacerdote. Entonces ya tenemos seleccionadas las personas que seguramente van a requerir las oraciones de liberación o oraciones mucho más específicas. Sin embargo, igual les atendemos. Entonces la mayor parte de nuestro servicio dedicamos en escuchar a las personas, acogerlas, que se sientan amadas. Entonces nosotros decimos, es un servicio de amor, es un servicio de misericordia. Y en ese solo gesto de acogerles con amor, de escucharles, de acompañarles, las personas gradualmente van sanándose y van empezando a tener nuevas experiencias hermosas. Y lo ideal en ese camino es poder discernir las raíces de los problemas. Hay unos problemas que a lo mejor hicieron esos problemas que ellos acudieran a nosotros. Pero peaja por página ya, ¿vale? Hay que descubrir cuál es la causa, pero a lo mejor la causa no es el problema de fondo otra vez, hay que ver si hay otras raíces. Entonces cuando uno va descubriendo eso y les ayuda a las personas a hacer su proceso, entonces ¿a qué se les ayuda? ¿Qué normalmente cuando viene junto a mí la persona, junto al sacerdote, a que haga una buena confesión? Entonces le damos nosotros un material de examen de conciencia para que por lo menos una vez en su vida ellos puedan hacer una confesión general, evaluándose a nivel desde su niñez, podemos decir, en diferentes aspectos, sobre los 10 mandamientos, sobre los preceptos de la iglesia, sobre los pecados capitales, sobre diferentes campos les explicamos para que ellos puedan evaluarse. Y también en ese caminar nosotros vemos la necesidad de que se les anuncie el querigma. O sea, ellos tienen que conocerle a Cristo. Hoy la gente a lo mejor orovia la pero no conocen lo que es la palabra de Dios, no conocen el compromiso del bautismo, cuando y cuay ojoana tupa ope allá domingo cue, no saben esas cosas. Entonces hay todo como una enseñanza, un anuncio del querigma, que ellos se queden fascinados por Jesucristo y quieren hacer un camino, un proceso. Entonces, una buena confesión lleva. Y dentro de esa buena confesión están los servidores que les ayuda a arrepentirse, a tener ese propósito de cambiar su vida, de empezar de nuevo. Hay casos, por ejemplo, que a lo mejor no se les puede todavía absolver por la situación específica que están pasando, pero después se les va encaminando. Otro aspecto importante que nosotros hacemos es les ayudamos a renunciar a esa vida pasada. Así como, por ejemplo, toda la experiencia del catecumenado, de la iniciación a la vida cristiana que está planteando como prioridad la arquidiócesis y también otras diócesis acá en el Paraguay. En la experiencia del catecumenado, que es una oferta, una propuesta que tiene la iglesia para los adultos, toda esa primera parte hace referencia al anuncio del querigma, que le llaman el precatecumenado. Pero cuando va a empezar el catecumenado, tienen que hacer lo que se llama el rito de admisión. Para que sean admitidos a hacer el camino, tienen que renunciar a la vida pasada. Entonces eso mismo nosotros hacemos, que ellos puedan renunciar y puedan decir específicamente, vamos a suponer personas que hayan estado frecuentando el campo del ocultismo, del satanismo o del esoterismo, de la nueva era, que puedan decir específicamente esos aspectos para que puedan renuncian a Satanás, ¿verdad? Renuncian y se comprometen a empezar una nueva vida. Posteriormente, otro aspecto, después de esa experiencia de grandes orientaciones, le pedimos a las personas que tienen que creer en Dios. Porque algunos pues sin embargo, no han descubierto aún el poder inmenso de Dios, el poder de su amor, de su misericordia, el poder sanador de su palabra, el poder sanador de los sacramentos, de la comunidad. Y entonces van descubriendo
el amor de Dios, y eso va despertando su fe. Oyero vela y en la mitad y quieren venir entonces a la iglesia a rezar y se unen a los grupos de oración. ¿Por qué? Porque esos grupos de oración bien encaminados, con personas preparadas, ¿verdad? Personas convertidas y que tienen una buena formación, son grandes sanatorios en el campo espiritual. Y ahí las personas no solamente aprenden cosas, conocen más, sino que se renuevan y se fascinan por los resultados. Inclusive, en aspecto bailas, ecoepe, y empiezan a ponerse todas las cosas en su lugar. Hamba orero, eso de cora. Pemoiñan de yarabe y lugar, y lugar, y primer lugar. El resto se va a poner en su lugar. Entonces, ¿qué significa eso? Es una gran experiencia de ponerle a Dios en el centro. Y los hermanos con mucho amor, ¿verdad?, les va acompañando. Y bueno, y ahí también algunas experiencias se van registrando, porque nosotros, aparte del registro de la primera escucha que hemos hecho en el primer discernimiento en la Secretaría de la Pastoral, también hacemos un registro para el seguimiento en su proceso. Y ahí las personas se entusiasman porque van viendo pequeños resultados hermosos en sus vidas. Para poder decir, para Dios nada es imposible. Eso nosotros le entusiasmamos. Para Dios todo es posible. Y las personas abrazan esa experiencia y de a poco le van conociendo más a Dios y quieren saborear lo que Dios les regala a través de su iglesia. Ojo, se vela tu paopeo, están mucho más abiertos para escuchar la homilía, la prédica, ¿verdad?, para celebrar adecuadamente los sacramentos, y después eso despierta también el interés de poder insertarse a un compromiso comunitario, ¿verdad? Se van comprometiendo en la comunidad, después ya quieren formar parte de algún grupo, de una comunidad. O sea, es el camino que va haciendo hasta que finalmente las personas ya empiezan a comprometerse mucho más y a ser más generosas. Le tiene que llevar a la persona a la caridad. Entonces todo ese itinerario formativo de conversión le va a ayudar a poder unirse a lo sagrado, a dimensionar que la experiencia de Dios participa de su cotidianidad. Podemos decir, en su tierra está el cielo, pues en su experiencia humana está Dios. Dios acompaña, une todo eso, y eso le ayuda para que sean mucho más generosos. Nosotros, por ejemplo, pedimos a todos los grupos, a todas las comunidades que tengan algún gesto específico de caridad. Y eso les ayuda a sentirse útiles, a sentirse importantes. Hemos visto en todo este caminar la maravilla del amor de Dios. Cuánto Dios nos ama. Es más, también yo puedo decir cómo es actual lo que escuchamos en la carta de los Hebreos, que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, tiene el mismo poder, tiene el mismo amor, tiene la misma entrega, y eso lo hace a través de nosotros. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros simplemente somos servidores. Y si Dios nos llama para servir en este campo, y lo hacemos con amor, con absoluta disponibilidad y de la manera más sencilla para que las personas encuentren su camino con el Señor, hacia el Señor, y desde el Señor poder responder con amor a los demás. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Francisco. Estamos conversando en Ñande Yarañé sobre la pastoral del exorcismo que hace la Iglesia, y verdaderamente hay tantas personas que necesitan de este servicio. Entonces nosotros ponemos aquí también en la pantalla, como siempre, donde ustedes pueden recibir más informaciones, donde pueden llamar, donde pueden dirigirse para hacer entonces el protocolo principalmente y dejarse tocar y sanar, como nos decía recién el Padre Francisco. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen
al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandillara Ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe. Volvemos con Ñandillara Ñe. Estamos reflexionando sobre este elemento tan importante del capítulo 20 del Éxodo. Estamos con las leyes apodícticas, por ejemplo, porque de por sí el decálogo son leyes apodícticas, es decir, leyes que no pueden cambiar. Son leyes fundamentales, esenciales. Y por eso ahí tenemos los 10 mandamientos. Y por eso que también se hace más hincapié en los 10 mandamientos. Porque si uno mira todo el Pentateuco, toda la Torá, uno va a encontrar, pero muchísimas leyes, ¿verdad? Muchísimos mandamientos que encontramos. Pero cuando te pone estos modelos, este relacionamiento con Dios, relacionamiento con los demás, relacionamiento consigo mismo, relacionamiento con la misma naturaleza, en estos mandamientos nosotros podemos entender, sintetizar todos los elementos que competen o que hacen parte del hombre de por sí, de la humanidad de por sí. Y desde ahí vamos a entender todas las otras leyes también que después van apareciendo. Ahora miremos un poco, decíamos que la Torá se va desarrollando también con el tiempo, ¿verdad? O sea, respondiendo a los detalles del momento. El decálogo y el código de la alianza son así reasumidos. Reasumidos, es un resumen, reasumir. Y al mismo tiempo ampliados después por el Deuteronomio. Se vuelve a reasumir, yo asumo esos 10 mandamientos que fueron para mí una síntesis, pero pues en el Deuteronomio, ¿qué se hace? Y se vuelve a ampliar estas leyes. Se van poniendo, como decíamos en ese lenguaje literario, incluso de la casuística, ¿verdad? Donde existen algunos elementos que ellos quieren ser mucho más concretos. Hay que, casi como decir, hay que reglamentar una ley, porque esta es la ley general, pero después tienen que comenzar a existir entonces los reglamentos, las pequeñas leyes que me hagan entender cómo vivirlo. Así entonces el Deuteronomio es prácticamente una relectura, ¿verdad? Del decálogo de por sí. Y así muestra en el amor a Yahvé el primer mandamiento al que se reducen todos los demás. Todos los demás, entonces, mandamientos que se reducen en el amor a Dios, después nosotros vamos teniendo y vamos encontrando elementos más concretos con respecto a Dios. Ahora el código de santidad que encontramos en Levítico 17:26, código de santidad, capítulo 17:26, intenta otra síntesis cuyo leitmotiv es la imitación del Dios Santo. La imitación del Dios Santo. Eso es lo que nosotros queremos conseguir. Eso es lo que nosotros estamos anhelando. Imitar a Dios que es santo. Y bueno, desde ahí entonces vienen otras reformas operadas, por ejemplo, en el libro de los Reyes. Encontramos primera
Reyes 15, 12 y siguientes, o segundo libro de los Reyes 18, 3, 6, toman siempre como base una Torá mosaica en vías de desarrollo y de profundización. Se toma ese elemento de la ley mosaica y eso es lo que después se va desarrollando. Es decir, es como remoñe eres ojina, explicar es ojina, ecuacar es ojina. ¿Qué significa? Y muchas veces sucede eso en nuestra vida, eso es demasiado común, ¿verdad? Cuando hay ciertos elementos que nosotros no estamos entendiendo, cuando hay ciertos elementos que nosotros no podemos descifrarlo bien, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, comenzamos a reflexionarlo, a mirarlo y después lo vamos explicando poco a poco, profundizándolo. La obra final de Esdras, en relación probable con la fijación definitiva del Pentateuco, no hace sino consagrar el valor y la autoridad de esta ley tradicional. Consagrar, fortalecer. Esdras, eso es lo que está haciendo. O sea, nos vuelve a demostrar la importancia, ¿verdad?, de la ley. Nos vuelve a demostrar esta ley tradicional, esta autoridad de esta ley que nosotros tenemos, cuyas bases y cuya orientación esencial habían sido fijadas ya por Moisés. Entonces, lo que hace Esdras es volver entonces a desarrollar. Va poniéndole elementos que puedan responder a su tiempo, elementos dentro de la ley que puedan ser conocidas también dentro de su tiempo y vividas mejor. Porque todas las leyes nos tienen que llevar como estrategias a vivir mejor nuestra vida cristiana, en este caso. Y bueno, queridos amigos, así entonces nosotros nos estamos despidiendo por el día de hoy. Ñande Yarañe, les invitamos a todos ustedes a que formen parte de nuestro movimiento Ñande Yarañe. Nosotros también más adelante ya iremos enseguida lanzando o relanzando nuevamente Ñande Yara Seguatá. Aquellas personas que quieran recibir a nuestra Madre, es la auxiliadora que lleva a su Hijo Jesús, a nuestras familias, a nuestras casas. Queremos verdaderamente que la devoción a nuestra Madre sea siempre el elemento fundante, elemental, porque ella es la que lleva la palabra, ella le lleva a su Hijo, y su Hijo es la palabra, como nos dice San Juan. Y desde ahí, cuando nosotros entendemos la palabra, justamente estamos entendiendo que Dios se acerca a nosotros y nos enriquece. Y así, entonces podemos fortalecernos en nuestra propia fe. Al mismo tiempo, nosotros les invitamos a todos ustedes y agradecemos sobre todo a los auspiciantes, agradecemos a aquellas personas que nos apoyan también como colaboradores, como padrinos de esta obra Ñande Yarañe, de nuestra fundación, para que podamos seguir adelante evangelizando a través de los medios de comunicación. Yo les digo y les aviso que en estos días ustedes estarán recibiendo, por ejemplo, estarán recibiendo una llamada telefónica desde nuestra central de la Fundación Ñande Yarañe. Y entonces ahí les estará explicando en qué consiste ser padrino, en qué consiste ser un colaborador, para que así entonces podamos ayudarnos todos poniendo ese granito de arena en la construcción del reino de Dios, en la construcción de nuestra iglesia, pero sobre todo con dos elementos fundamentales. Uno, para formarnos, conocer la palabra de Dios. Pero recordemos que conociendo la palabra de Dios nos llama después y nos envía hacia la diaconía. Y ser diáconos significa ayudar al que más necesita. Entonces y que cada uno ponga lo suyo para que más adelante podamos hacer grandes obras también de beneficencia en favor de los indios, en favor de los niños, en favor de los jóvenes, de los ancianos, en fin, ese granito de arena para nuestra sociedad. Y ahora me despido y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y volvemos con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por